Nuevamente, en esta ocasión para reseñar el libro Introducción a la Psicología de Paul Klingman. Yo lo titulé como Un viaje por la mente humana, esta reseña. Y bueno, como siempre, el propósito es demostrarte un texto y ver si a ti te interesa comprarlo, si a ti te interesa leerlo, si te motiva a ello. Y obviamente darte los contenidos generales, pero de manera muy general, para que tú puedas decidir con mayor conocimiento respecto a lo que vas a comprar. Bajo esa lógica, como siempre, empezamos con las líneas más generales. De hecho, este libro, si bien se va estructurando a partir de diferentes autores, sí tiene ciertas grandes ramas, y a eso me refiero con enfoques de la psicología, de las cuales te voy a presentar porque se desglosa en muchos, muchos, muchos autores y autoras. Para empezar, tenemos el conductismo o el comportamiento observable. En otras palabras, esto se refiere básicamente a estudiar al ser humano o al animal, o entendiendo al humano como animal también, eh, desde cómo reacciona frente a ciertos estímulos. De hecho, acá tenemos una imagen muy ilustrativa, obviamente hecha por IA, en la cual se puede ver un perrito, un ratón y un bebé. Voy a sintetizar básicamente lo de Pavlov y Skinner porque van casi en la misma dirección, pero básicamente estos dos seres humanos condicionaron, por así decirlo, tanto a los perritos como a los ratones para que pudieran tener ciertas reacciones frente a ciertos estímulos y así ir estudiándolo, obteniendo ciertos resultados. Evidentemente tienen diferencias en las cuales va describiendo el libro, claro. Ahora bien, cito el más controversial de pronto, que es el experimento del pequeño Albert, que básicamente fue el conductismo, pero llevado ya al punto del humano, no a meros animales que no tienen conciencia, por así decirlo. Y bueno, en términos éticos, hoy en día, obviamente, estos experimentos, o la mayoría de estos experimentos, y sobre todo en humanos, estarían muy regulados o incluso condenados. Y por eso digo que en el experimento del pequeño Albert, básicamente se tomó a un bebé, a un infante muy, muy pequeño, de aproximadamente entre los 0 y 2 años, en donde al pequeño se le sometió a distintas, podríamos decir, o se buscó que tuviera distintas fobias, ¿ya? Cierto temor, en particular al color blanco, por ejemplo. Entonces, ¿qué se comprobó con Watson? Que básicamente el ser humano puede ser condicionado para tener fobias. Entonces, esa es como la rama general del comportamiento observable o del conductismo. Básicamente, se tienen ciertos estímulos, ya sea un animal o un humano, y estos tienen ciertos comportamientos. Esto es lo que estudia el conductismo. Estudia a partir del comportamiento. En segundo lugar, tenemos lo que es el psicoanálisis, y entendiendo de que si bien antiguamente se pensaba eh, que lo observable, el comportamiento era lo esencial para estudiar la psicología humana, tenemos que entender que esto va en un orden secuencial. Tal vez los principios del conductismo te parecen eh, muy arcaicos o muy crudos, pero hay que entender que hay que mirar con una lógica histórica esto. Es por eso que fue avanzando con el tiempo y pudimos tener lo que es el psicoanálisis, entendiendo que el ser humano no solamente el comportamiento, sino que tiene ciertas formas de pensar o ciertas formas de desarrollarse. Y es por eso que tenemos a personajes tan, podríamos decir, clásicos como Freud, entendiendo, explorando lo que es el ello, el yo, el super yo, el cómo se va desarrollando el ser humano en ciertas etapas, eh, y lo importante de que, en el fondo, claro, uno tiene una forma de razonar consciente, pero también hay un inconsciente que muchas veces se asocia al sueño, un inconsciente que hay que no lo manejamos del todo, que no lo controlamos. Y es por eso que esto revolucionó la idea. Y es por eso que también tenemos otros exponentes como lo es Alfred Adler, quien introdujo el complejo de inferioridad y la búsqueda de la superioridad. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que básicamente los seres humanos tienen ciertos complejos en los que buscan compensar su inferioridad o trabajar como su supuesta superioridad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que plantea? Que en el fondo uno en el inconsciente o en el consciente
tiene ciertos complejos en relación a la jerarquía social, que también uno se siente con esa inferioridad. Por otra parte, también puse a Karen Horney, me disculpan, no sé muy bien cómo se pronuncia en sus idiomas respectivos. Yo hablo español, así que lo digo de esa manera. Y la puse esencialmente porque podríamos decir, no solamente plantea su propia teoría, sino que también es una contraposición a Freud, porque Freud tenía ciertos postulados bastante polémicos en cuanto a la mujer y Karen Horney da un contrapié a eso. Por lo tanto, es bastante importante de hecho es una de las pocas autoras que hay, por lo menos en el libro, mujeres que hablan de psicología. Y a partir de esto es que esta autora plantea que el ser humano tiene cierta ansiedad básica, tiene ciertas preocupaciones y que en alguna medida llega a afrontarlas mediante ciertos estilos neuróticos. ¿Y a qué queremos llegar con esto? Que en el fondo la gente tiene cierta necesidad de encajar o cierta necesidad de rechazo. En el fondo, tú cuando vas interactuando con distintas personas, te quieres adaptar, quieres rechazar, quieres apartarte. Y tienes distintos razonamientos de por qué pasa esto. ¿Ya? En otras palabras, el psicoanálisis se enfoca en eso, en entender el subconsciente, en el por qué hacemos lo que hacemos y por qué lo pensamos de pronto. ¿Ya? Por otra parte, tenemos lo que es la teoría de los rasgos. Básicamente se enfoca en describir la personalidad. Y de acá tenemos muchos exponentes, la verdad. Yo creo que esta es una de las ramas como más sintetizada en el libro. Y básicamente esta rama se dedica a plantear ciertos rasgos que tienen las personas. Ya sea si es que tienen ciertos rasgos narcisistas, ciertos rasgos maquiavélicos, como le llama Alport, y por otra parte, lo que podría ser Cattell, que habla de 16 factores de personalidad. Y acá por citarte algunos, abstracción, alerta, y va definiendo esto, como por ejemplo, alerta, ser desconfiado y escéptico frente a ser confiado y tolerante. Hay gente que es mucho más confiada, otra gente que es mucho más desconfiada, o por ejemplo lo que citaba, abstracción, ser alguien imaginativo y abstraído frente a tener los pies en el suelo y ser práctico. Entonces, hay gente que de pronto arma castillos en el aire frente a ciertas personas que dicen, no, vamos a lo práctico. Entonces, se encargan de describir la personalidad. Y por último tenemos el enfoque humanista que hay que realzar este punto de que los autores que tenemos acá se enfocan más que nada no tanto en las patologías que tenían los seres humanos, sino en cómo el ser humano podía estar sano mentalmente, por así decirlo. Y es por eso que tenemos la pirámide de Maslow, en la cual evidentemente el libro explica las definiciones y el cómo se va conformando, y hay que entender que el ser humano necesita tener ciertas situaciones básicas, ciertas condiciones básicas para poder llegar a lo que es la autorrealización. Hay que entender que hay ciertas necesidades fisiológicas tan básicas como comer, beber agua, etcétera, que son totalmente básicas y necesarias para que tú puedas seguir autorrealizándote como ser humano. Del mismo modo, ya sea un niño, sobre todo un niño, tenemos la necesidad de la seguridad. Ahora, evidentemente está lo de la pertenencia, de la identidad, la estima, el ser querido, el ser amado, el ser respetado, para finalmente llegar a un punto de que hay ciertas metas que son más complejas, como por ejemplo estudiar una carrera, llegar a un puesto de importancia, lo que fuera. En el fondo, en la medida de que tú te vayas autorrealizando, vas teniendo eh, una mejor salud mental. Y por otra parte tenemos lo que planteaba Carl Rogers, que es distinto a lo que plantea Maslow, y tiene que ver con la congruencia, ¿ya? Y la aceptación incondicional. ¿A qué queremos llegar con este punto? Que en el fondo las personas tienen un ideal de lo que quieren ser, y en el fondo cuando eso no cuaja, cuando eso no está en sintonía, se genera una incongruencia. Por ejemplo, si tú piensas que eres buen amigo y después defraudas a tus amigos, bueno, se genera una incongruencia y un malestar mental en ese caso.
Es por eso que se apela a la congruencia y finalmente a la aceptación incondicional de la propia persona, con sus defectos y virtudes. Entonces, por eso el foco acá está en el potencial humano, en el bienestar humano. Ahora bien, tenemos otras temáticas asociadas al libro. Para las personas que sean muy curiosas o que les interese mucho saber sobre trastornos, acá hay de todo. Trastornos de ansiedad, disociativos, del dolor o estados de ánimo, temáticas dentro de esa misma temática, depresión, temáticas sobre de pronto psicopatía, etcétera, hay en este libro. Por otra parte, tenemos temáticas como lo que es el amor, estima, apego, relaciones interpersonales, entendiendo que el amor, tanto de padre-madre, desde un infante hasta la adultez, es clave en la psicología humana. Por otra parte, tenemos lo que son los procesos mentales, tipos de memoria y procesamiento de información. Te explican básicamente cómo vamos procesando la información, específicamente la heurística, qué tan rápido podemos procesar la información eh, y cómo el cerebro la va digiriendo. Ya, acá se habla de tipos de memoria, pero el libro va hablando de tipos de memoria como lo puede ser la memoria de corto plazo, la memoria sensorial, la memoria de largo plazo, etcétera, la cual va definiendo. Y finalmente lo que tenemos es la interacción social, comportamiento en grupos. Básicamente lo que estudia este concepto es que el ser humano evidentemente no se comporta de la misma manera de forma individual a cómo está en grupos. Y cómo se comportan esos grupos y por qué se comporta de esa manera en ciertos grupos y ciertos rituales que se ejecutan en los grupos. Estamos hablando desde ya sea una familia, desde sea un grupo de amigos, desde que sea un grupo de curso, de estudiantes, etcétera. ¿Ya? Y el efecto que tienen estas normas sociales, porque dentro de esa comunidad hay ciertas normas sociales, evidentemente. Estas son otras temáticas, solamente te planteo que el libro tiene muchas temáticas, va definiendo todos estos conceptos. A mí me encantó por eso, porque va definiendo distintos conceptos, va planteando los distintos autores que ya te planteé, además de muchos más, ¿ya? Yo solamente he hecho una especie de resumen, una reseña de por qué, de los aspectos generales que vas a poder encontrar en este libro. Dicho de otra manera, o finalmente en las conclusiones, eh, acá tienes una síntesis de ideas en torno al campo psicológico. No te voy a decir que vas a terminar siendo una persona que lo sepa todo, pero vas a poder decir, ok, hay ciertos enfoques en psicología. ¿En cuál me quiero centrar? Cierto autor me interesó mucho, lo quiero estudiar. Entonces, por eso yo podría decir que es un muy, muy buen libro que introduce muy bien a la psicología. Evidentemente, en base a eso, es una lectura para principiantes interesados. De pronto, una persona que haya estudiado psicología, tal vez le puede servir para poder contrarrestar, oponerse a ciertos planteamientos que se dicen en el libro, pero para principiantes está bastante interesante. Da una visión general de distintos autores, los principios y teorías que hay en torno a estos autores. Te vas a encontrar de repente con ciertas anécdotas de los distintos autores porque eh, es un poco... eh, un poco interesante realmente de que muchos autores terminan estudiando ciertos fenómenos asociados a su vida personal. De ahí nace muchas veces el interés de los psicólogos por querer estudiar psicología. Entonces es muy interesante eso y es importante. Entonces, bueno, te dejo. Espero que te haya interesado, espero que te haya servido esto para poder aprender más sobre psicología. Y este es un nuevo libro a reseñar. Espero que estés muy bien, cuídate mucho y que te vaya excelente.